Bien, pues aquí estamos de retorno recibiendo a una precandidata, o sea, ya la precandidatura Presidencial. presidencial, aunque todavía no es oficial, pero sus aspiraciones ella la externó, la primera mujer dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que dice aspirar a la presidencia de la República para las elecciones del año 2020. Y ya ustedes más o menos sabrán de quién se trata, porque ha sido público, han salido varias notas en los periódicos. Marixa Hernández, miembro de esa organización política Partido de la Liberación Dominicana, a quien damos los buenos días y la bienvenida a la ex ministra de Trabajo, Marixa Hernández. Buenos días, Lindsay. Buen día, Alexander. Marixa. Buenos días a los amigos televidentes que día a día se conectan con este programa, que es, como diríamos, un programa que vive, que continúa informando y es interesante. Bueno, Marixa, nosotros el día que vimos la información, su declaración sobre ese deseo, esa aspiración que tiene de aspirar, de llegar hasta la presidencia de la República, un poco sorprendió el perfil suyo, era quizás de un perfil un tanto bajo, un perfil moderado, y sin embargo se alza ya con una decisión. ¿Qué la lleva a tomar esta decisión y cuál es la creencia que tiene respecto al tema reelección, la posición del presidente de la República, Danilo Medina, que la ha favorecido bastante, la ha distinguido hasta llevarla a la posición de ser ministra de Trabajo? Sí, buenos días, una interesante pregunta y sé que es una inquietud de que pudieran estar los televidentes queriendo darse cuenta. Pues la motivación es simple en el mundo, en el quehacer político de un ciudadano, una ciudadana que ha hecho vida política en el Partido de la Liberación Dominicana por más de 40 años. Eso significa que entré en el PLD apenas recién, porque un niño de 3 años y algo está empezando. O sea, que he sido parte de la construcción del Partido de la Liberación Dominicana y de todo lo que ha sido su política, desde los programas de gobierno que se han hecho hasta la fecha. Y ustedes acaban de comunicar que sí, y es cierto, fui viceministra por 8 años y ministra por 4 años, que también he sido parte de la construcción de un programa de gobierno que ha tenido su repercusión en la vida nacional. Entonces, partiendo desde ahí, he sido una activista en el partido desde toda la vida, lo que significa que pasando a lo que hace un ser humano para mantenerse activo en un partido político es porque piensa y va construyendo día a día el momento en que le tocará dirigir los destinos de la República Dominicana o del país en el que hace vida política. Porque para tú hacer algo tienes que tener tres temas fundamentales. Es tener una aspiración dentro de ella, que es el motor, tener una clara visión de qué es lo que te va a tocar hacer cuando llegues a esa posición y poner cada día tu trabajo en beneficio de la mayoría del pueblo dominicano. Entonces son 3 cosas que, aunque la gente no lo ve con nombres así porque no es un mercadeo, pero sí es un tema en donde uno debe ir caminando haciendo un trillo. Entonces, mirando esto, veo que en el Partido de la Liberación Dominicana, no el Partido de la Liberación Dominicana, sino en este momento, la República Dominicana está demandando que la garantía principal de un gobierno sea la base ciudadana. Tú observas y te das cuenta que toda la preocupación de la gente es que está demandando a gritos que la mayor disposición de un gobierno es basado en el capital humano, la gente. Y cuando te observas detenidamente esta parte, te das cuenta que necesitamos profundizar en cambios reales en cuanto a la capacitación, pero una capacitación de calidad. Una capacitación en donde el dominicano pueda ser competitivo y la dominicana en cuanto al conocimiento. Marixa, ¿y piensas que el presidente Medina no se lanzará a una nueva candidatura, no se
arriesgará a cambiar, a modificar la Constitución de la República para poder ser candidato una vez más. Y el planteamiento que está haciendo Julio Curi, y buscando también otros abogados del exterior, ¿no piensa que pudiera ser realizable en el mediano plazo? Mira, Lizy, hay algo que los abogados tenemos un tema, muchos de nosotros, y es que no partimos de presunciones, partimos de realidades. Pero eso es en el mundo del derecho, donde tú has mencionado personas que viven siempre en el derecho, hay espacios donde se puede tratar de argumentar y de llevar una posición. Pero en el mundo político real, de la gente que hacemos vida política y que observamos, la política va en los tiempos. La política, si ustedes pueden ver, es como un barco de vela. Cuando el viento lo favorece, el barco camina. Cuando el viento no lo favorece, se detiene y hasta a veces retrocede. Entonces la política, el político debe ser observador. El político no es emotivo, no es emocional, sino es una persona que debe observar cómo van las cosas. El presidente, ya que me haces la pregunta, hasta que él a mí no me diga, o lo diga público, yo no parto de esa idea. Ahora bien, como ciudadano, él y los que lo aspiran, porque tú acabas de mencionar y yo estuve mirándote en el comentario, muchas veces las personas te aspiran y tú ni siquiera estás en eso. Y muchas personas también quieren ser simpáticos, también. Y otros a veces quieren buscar un momento de ser visto. Por eso ustedes mencionaban algo muy efectivo que se da en la vida pública y que quiero compartir con los amigos televidentes. En el mundo del derecho hay muchas personas que son muy buenos abogados, excelentes abogados. Pero son personas que hacen su trabajo de acuerdo a su cliente y hacen sus argumentaciones en el tribunal. Pero hay otros que les gusta la prensa, les gusta llevar los temas a la prensa, entonces a veces son más conocidos. Esto no significa que la capacidad se debe medir porque alguien sea uno conocido o porque vaya uno a la prensa. La capacidad es algo en donde tú debes ver el transcurso del manejo de la vida nacional de un abogado, que es fácil, porque tú te das cuenta en sus argumentaciones qué tan puntual es en el tema. Pero yéndome nuevamente a lo que es mi tema como precandidata del Partido de la Liberación Dominicana, quiero decirle a este pueblo dominicano que Marixa Hernández está en la disposición de ser parte de lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere que se le enfoque, el ciudadano quiere que se enfoque, y vuelvo y repito, la mayor garantía de seguridad, de crecimiento en su capital humano, pero también en la producción nacional. Porque solo podemos ser competitivos en estos nuevos tiempos y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos de una globalización económica, social y tecnológica. Lo que nosotros estamos haciendo aquí ya lo sabe el mundo. Marixa, pero entonces tenemos que enfocarnos en ese punto. ¿Piensa que en la sociedad de hoy es posible ya en la República Dominicana una mujer candidata? Porque hemos tenido a doña Milagro, que fue vicepresidenta, la actual vicepresidenta es una mujer. Hay varias mujeres que han tenido un papel estelar, tanto en el empresariado como en la vida política, en los gremios, en distintas, hay muchas mujeres. Pero usted piensa que en una sociedad como está esta hoy, un poco, diría yo como desordenada, ¿usted cree que es posible la candidatura de una mujer? Yo te hago una pregunta más directa. ¿Tú votarías por una mujer? No, yo no. ¿Por una ciudadana? No, yo para voto, dirigir. Yo voto por una ciudad, que tenga capacidades. Por una persona ejemplar. Exacto, exacto. Entonces Marixa se está presentando al electorado de la República Dominicana, que puede verificar cuál ha sido mi comportamiento como ciudadana que ha administrado el Estado. Si usted va y busca lo que he sido, mis posiciones con relación a los puntos que benefician a las grandes mayorías, encontrará una mujer de decisión, una mujer que sabe a qué va
y qué tiene que hacer y cuál es en el momento lo que debe hacer. Entonces, eso es lo que debe marcar a partir de estos momentos, cuando ya es el momento de que pasemos de dejar de pensar en un ciudadano o una ciudadana. Las capacidades no tienen sexo. Capacidades son capacidades. Entonces, a mí me gustaría decirle a ustedes cuáles son los 5 pilares de mi plan de gobierno. Porque en realidad eso es lo que quiero que el pueblo sepa. Y que ustedes amablemente me han servido para que yo le exprese a la ciudadanía qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando llevar una República Dominicana hacia los nuevos tiempos. Unos nuevos tiempos donde la tecnología, que es una herramienta importante, pero que a veces se le hace muy mal uso, y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes cómo pueden convertirse en exportadores de conocimiento a través de la tecnología, pero al mismo tiempo utilizar esa tecnología para colocar la marca República Dominicana, país, marca República Dominicana, desde todos los productos que tiene hasta lo que nosotros como ciudadanos podemos ofrecer al mundo. ¿Cómo y de qué manera? Con esa plataforma electrónica en donde realmente el productor pueda colocar sus productos y pueda hacer un vínculo entre el comprador de otros países y el vendedor dominicano a través de una plataforma electrónica con la garantía de los bancos estatales. Que reciba el dinero a través de ahí, solo después de recibido ahí, el Estado como garantía, el Banco del Estado se queda con el dinero, entonces se puede enviar el producto. Maritza, en estos tiempos en que el Partido de la Liberación Dominicana todavía no ha dado apertura y no lo puede hacer porque la ley se lo prohíbe, ¿cuáles son las actividades que desde esas limitaciones estás haciendo, estás realizando, cómo lo estás haciendo dentro de tu organización política? Porque se sabe muy bien que ya el Partido de la Liberación Dominicana ha definido primarias abiertas. Lo tiene que refrendar, por supuesto, el consejo, un grupo del ¿cómo se llama? Alexander, ayúdame. La Asamblea de La Asamblea de Delegados lo tiene que refrendar, ¿verdad? Pero digamos que son primarias abiertas, eso está definido, pero su labor dentro de la organización política para convencer a los PLDistas de que usted debe ser la candidata, ¿cómo lo está haciendo? Principalmente lo estoy haciendo abierto, como tú lo acabas de decir, tanto a los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, a los miembros del Comité Central, que son los constructores de las elecciones, porque eso no se puede negar, los compañeros presidentes de intermedio, los miembros del partido como tal, y de igual manera a la sociedad, los sectores comunitarios, trabajadores, sindicalistas, empresarios, dando a conocer lo que es la aspiración en ese sentido. Entonces, yo estoy haciendo lo que es el cara a cara, porque tú lo acabas de decir, ¿va? El Comité Central acaba de aprobar unas primarias abiertas. Eso significa que ustedes, los jóvenes que están aquí, van a poder votar por Maritza Hernández. Va a poder votar todo el país. ¿Te sientes cómoda con las primarias abiertas? Me siento cómoda porque también soy una ciudadana partidaria o enamorada de la participación, de la democracia participación. ¿Te gustaría que un PRMista votara por ti, por ejemplo? Un ciudadano, claro que sí. Un ciudadano que vea en mí y confíe en mí. Entonces, ahí quiero pararme. Se está planteando ahora cómo se van a hacer las primarias abiertas. Si el PRM va con un padrón cerrado, pero ¿pudiera un PRMista votar por un PLDista? Es que si es abierta, no hay limitación. Ahora, ellos solo ven porque es el padrón de la Junta. Y en el padrón de la Junta estamos todos. Sí. Y el padrón de la Junta no tiene clasificado quién es de quién o de cuál partido. Claro que sí. Bueno, eso en principio, porque hay personas que no están en ningún partido, pero tienen una simpatía. Y se mueve esa simpatía hacia lo que entiende que es bueno. Yo estoy hablando de los miembros de bueno, ya eso es un tema en donde realmente
pero ahí yo me baso, cuando tú hablas de unas primarias abiertas, te estás refiriendo más no a las vidas que hacen vida activa partidaria, sino a las personas que tienen preferencia, por un lado, pero que al final... Simpatizantes, pero que al mismo tiempo también hay lo que llamamos en la República Dominicana, Alexander y Lindsay, lo que es la masa silente. Hay una masa silente que no pertenece a ningún partido. Sí, pero esos son los independientes. Pero son los que deciden las elecciones. Y solamente actúan, y tú te das cuenta que empiezan a actuar cuando sienten que algo no va dentro de la línea de lo que la sociedad está observando. Entonces, sí, pero yo hablo de los miembros de otros partidos. Bueno, lo que pasa es que cuando no están... ¿Qué piensas de eso? Pienso que si alguien, ya en la República Dominicana debe votarse por la persona, en realidad. Que el Partido de la Liberación Dominicana es el que en estos momentos tiene o representa la mayor cantidad de personas afiliadas al partido. No, pero tú no me estás entendiendo. Lo que yo te hago la pregunta es, dentro de ese escenario, ya decidido el PLD y refrendado por el Congreso, que son primarias abiertas, el PRD decidió ir con primarias abiertas también, pero el PRM decidió ir con primarias cerradas. El Partido Reformista lo va a decidir en los próximos días. Es que hay partidos... Con esos escenarios hay que definir cómo se va a hacer, porque sería un cambalache, sería una cosa enredadísima. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los PRMistas con su padrón cerrado, donde ellos alegan que tienen más de 500,000 de personas inscritas que son miembros de esa organización política, ¿qué usted piensa? ¿Que esos PRMistas pueden votar por el PLD o por el PRD? Que los miembros de un partido X, si usted está inscrita en un partido, no importa cómo se llame, y va a celebrar un proceso que no es abierto, se le debe de permitir o deben de existir algunas reglamentaciones que la Junta todavía no la ha definido y está por definir. Mira, Liz, la Junta tiene que definir muchas cosas dentro de lo que es su programa, pero hay algo que el pueblo dominicano debe saber, y es que son primarias abierta o cerrada de cada partido. En un mismo día. Pero simultánea. Entonces ahí no hay posibilidad de moverse. ¿Por qué? Porque si son simultáneas el mismo día y tú votas ya en un sitio, ya no puedes votar en otro. Sí, pero porque la Junta va a reconocer tu voto. Eso es un asunto de la persona como tal. Si decide votar por otra persona de otro partido, pero ya automáticamente se mueve. Entonces, pero no debería de haber reglas allí. Es que tú no puedes obligar a un ciudadano. ¿A qué? A ponerlo obligado a que quiera o no hacer o votar por los candidatos de su partido. Pero ese ciudadano no fue obligado, fue que él fue y se inscribió en un partido. Eso es lo que te estoy diciendo, Lindsay. Entonces, quizás lo que te estoy planteando es que tú me estás diciendo, debe tomar la Junta. Sí, la Junta va a tomar lo que es la forma de hacer o de llevar a cabo lo que es el proceso. Los partidos decidieron abierta, el PLD decidió abierta. Abierta es que cualquier ciudadano puede votar. Miembro de otra organización política, claro, por ejemplo, que puede votar porque decidió hacerlo. Ahora bien, no va a poder votar en el de él porque no va a votar 2 veces. Marixa, ¿entiendes? Se habla, la economía dominicana es una de las más activas de la región. ¿Qué opinión en términos económicos usted tiene? Mira, el término económico que tengo con relación a esto es que en la República Dominicana es ya. Quiere decir, cuando decimos el reloj, era para ayer. Y todavía no lo hemos hecho. Las economías que se colocan y se van fortaleciendo son aquellas que parten de su producción nacional y que tienen mayor exportación que importación. Porque nosotros somos una economía, igual que la mayoría de las economías de Latinoamérica, que nos hemos convertido en una economía de consumo más que de producción. Y eso es un tema que hay que revertir un poco y observar, dar un paso hacia atrás y observar. ¿Con qué me quedo? ¿De qué dependo? ¿Cómo voy a manejar una verdadera economía saludable y sana? Y tiene que enfocarse en aumentar la capacidad productiva de la República Dominicana, partiendo de lo que nosotros tenemos. Una buena tierra, tenemos sol y agua,
casi 365 días al año, en donde nosotros podemos producir alimentos, y el alimento siempre tiene un espacio. Ahora bien, que hay que tomar las medidas de cómo esos alimentos estén saludables y con todos los cuidados técnicos para ser exportables, sí, pero no solo eso. Nuestra materia prima que tenemos, no vender en materias primas, que es un tema que hay que pensarlo, para nosotros fortalecer nuestra economía. Nuestra economía debe empezar a dar los pasos de un Estado, pasar a tener cierto control en el tema productivo para poder ser competitivo. Y en el caso de una reforma fiscal, porque justamente ayer el ministro de Hacienda se le abordó con el tema de la reforma fiscal que debió ya ponerse en ejecución desde el año 2012-2013 y no se hizo. Y ya después del 2012-2013 ha llovido bastante. Estamos finalizando el año 2018 y el gobierno nada ha dicho al respecto. O sea, se ha mantenido indiferente ante una necesidad que está siendo pedida a gritos, increíblemente hasta por los propios sectores más, digamos, que se resisten y los más conservadores, como es el sector empresarial. Y sin embargo, el gobierno no ha dado un paso de avance en ese sentido. ¿Qué piensas y cuál es tu posición en ese sentido de la reforma, el cambio estructural en materia impositiva? Mira, yo soy una ciudadana que el tema de las posiciones, soy un poco flexible frente al tema de posición. Cuando un ser humano parte de su posición, cree que tiene absolutamente la verdad y eso es alejarte muchas veces de la realidad. Uh-huh. Pero hay algo, no soy experta, no soy economista, soy abogada y ustedes saben que uno pues conoce y lee algunos temas, pero uno no es experto en la materia. Pero lo que veo, la visión que puedo ver como una ciudadana común y corriente que no es experta en la materia y que no puede ver quizás los extremos. Pero hay algo importante que es el tema de la reforma fiscal, debe hacerse una reforma fiscal integral. ¿Por qué integral? Porque este es un tema en donde tiene es una mesa que tiene varias patas. Y si no colocas la mesa y te le falta una pata o está menos, la mesa va a caer. Entonces, ¿cuál es el tema de la resistencia del empresariado? Quizás los altos costos operacionales que tienen al momento las empresas formalizadas. Los costos operacionales, que ustedes saben que tienen que ver con temas de seguridad social, tienen que ver con el tema de la carga laboral que tienen cuando tienen un trabajador y tienen que ver con el tema de lo que sucede en la empresa per se como tal. Entonces, hay que buscar, es mi visión, mi percepción, hay que buscar una reforma integral que pueda beneficiar tanto al empresariado para que se mantenga formalizado, regule lo que es un buen salario para el trabajador y que verifiquemos adecuadamente lo que es las pymes y las pequeñas empresas. Nosotros tenemos una economía en donde su potencial más grande, su plataforma más grande de empresas son las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas que no son tecnificadas dependen mucho de mano de obra y por eso hay que garantizarles a ellas lo que es su permanencia, porque son las que dan empleo, son las que mayor cantidad son de creadoras de empleo. Entonces, a esas empresas pequeñas, micro y demás, hay que establecerle lo que es un impuesto único, que es lo que yo tengo en mi plan de gobierno, pero al mismo tiempo tener que verificar lo que es algunos temas que están ahí, como es observar lo que es el anticipo, que de alguna manera una empresa pequeña tiene mucha dificultad. ¿Por qué? Porque proyectarme una cosa que yo no tengo en mis manos, eso es para mí algo en donde yo digo, wow, es un tema que hay que verificar y sentarse con calma. Por eso hablo de una modificación, debe ser integral. Porque si uno de ustedes tiene una empresa, ¿alguno de ustedes tiene empresa? Bueno, nosotros somos empresarios, microempresarios, exacto, ¿verdad? Del mundo de la comunicación. Entonces, ¿cuál es la mayor queja? Que es en donde el empresariado se retrae y hay que buscar la salida para eso. Por eso es
una reforma que debe ser integral. Lo que pasa desde es que todo lo nosotros visto. estamos quebrados. Ok. En donde voy el punto que es no solo lo que puede quebrarte a ti o con una empresa pequeña, es el tema muchas veces del anticipo. ¿Por qué? Porque el anticipo es un tema en donde preocupa bastante y la gente se queja y los empresarios se quejan. Asesino para la pequeña empresa. Claro, es un criminal, como voy a decir, para la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque si tú te ganas $1 millón este año, ya te empiezan a cobrar un anticipo que no sabes si tú lo vas a tener. Maritza, entonces, por eso, perdón, sí. Lizzy, aunque no soy una experta en la materia, veo y escucho, y como fui ministra de Trabajo, muchas de las preocupaciones y mi vínculo con el empresariado también me da la oportunidad de escuchar cuáles son sus más grandes preocupaciones. Entonces, por eso yo digo que una reforma fiscal no hay que tenerle miedo, sino, pero debe hacerse en base a una reforma integral en donde el país, su mayor norte sea creación de empleos formales, pasar de esa alta tasa de informalidad a la formalización. ¿Por qué? Porque tú garantizas al trabajador una parte importante. ¿Le ha tenido miedo entonces a la reforma? Lo que quiero decir es que cuando se hace de manera planteado todos los puntos, tomado cada punto, entonces no hay que tenerle miedo al tema de la reforma. Gracias, Marisa. Rápidamente, basar en el Marisa, capital. Rápidamente, porque capitalizarnos como rápidamente, país. Marisa, porque ya nos vamos. En la clase media, en todas las encuestas sale esa preocupación por la corrupción y la alta criminalidad. Mira, Alexander y Lizzy, eso es un tema también que la gente le preocupa bastante, pero definitivamente la República Dominicana tiene todas las herramientas para acabar con eso. Un presidente, yo digo, me toca como presidente y alguien toma un desliz de ser más hábil, querer ser más hábil para no decir otro nombre, y se quiere pasar de contento, como diríamos, de listo, destituirlo. La ley 247-12 establece la responsabilidad de civil y penal. Oigan lo que voy a decir, civil y penal. Penal es el asunto de cárcel y civil es que si tú te llevas algo que no te toca, debes ser condenado por el tema de resarcimiento. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer claramente es dejar respetable la separación de poderes. El poder judicial hay que dejarlo que haga su trabajo. No debo yo poner eso. En un momento dado, muchas veces me decían, doctora, ¿y por qué hay un tema aquí con una empresa? Y yo le digo, ok, pero si se fueron a los tribunales, ya yo no debo llamar a ese juez para que precipite nada. Porque eso se llama, ¿qué se llama? Injerencia. Y hay que respetar. Entonces yo creo que un ciudadano que quiera dirigir los destinos de la República Dominicana tiene que partir de respeto a la legalidad. Gracias a Marisa. A la legalidad, aplicación de la ley. Gracias a Marisa Hernández, precandidata presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Hace mucho, en el proceso pasado no había ninguna mujer a candidata presidencial. Bueno, así que ya Marisa se animó. Ex ministra de Trabajo. Puso la primera piedra. Sí, ex ministra de Trabajo. Estuvo como ministra de Trabajo en este gobierno del presidente Medina hasta, el 16, luego de ya este nuevo gobierno, segundo gobierno de Danilo consecutivo, pues ahí ella sale. Pero ha estado ahí muy, muy de cerca y trabajando bastante. Y miren hasta dónde ha llegado su ánimo de aspirar a la presidencia de la República. Agradecemos su visita, estamos abiertos para recibirle en cualquier otro momento. Con esto nos vamos a una breve pausa y retornamos.